La caravana de migrantes que cruza nuestro territorio nacional para llegar a los Estados Unidos ha suscitado diferentes opiniones. ¿Cuáles son las razones, motivaciones de esta caravana y cómo se puede buscar mecanismos que den una alternativa para todas estas familias que buscan el sueño americano? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Migrantes, pero antes los dejo con la nota del día. Con paso lento, miradas de tristeza y cansancio, el llanto de niños y el pedir un plato de comida es como se describe la presencia de centenares de hondureños que han ingresado por las fronteras. Su objetivo, buscar el sueño americano. Familias completas, madres con hijos en brazos, ancianos y personas con lesiones en las piernas han ingresado, no importando el peligro que se corra en el caminar, bajo la lluvia, el calor y la oscuridad de la noche. Donde yo vivo, pues me amenazaron que me iban a matar y esa es la dicha que me da de venir a esta marcha. En la casa del migrante han descansado muchos de los viajeros, algunos con los pies dañados. El panorama de Honduras es que, miren, una, no hay empleo, dos, todo lo están subiendo. Bueno, muchas cosas y los mismos militares no confiamos en ellos. Las autoridades de la casa del migrante detallan que cada persona tiene una historia de vida. Dejé dos niñas y me da pesar realmente haberlas dejado, pero ni modo, vengo a buscar una vida mejor para ellas porque en Honduras no tengo casa, nada. Tengo la sospecha que dentro de poco tiempo los demás países de Centroamérica también van a vivir esa situación, la salida masiva de personas. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Migrantes. Hablamos de esta caravana que se ha iniciado desde Honduras, ya atraviesa nuestro país e incluso algunos ya han llegado a México. Esta caravana busca, ellos dicen, mejores oportunidades de vida, ya que en el país de origen, en Honduras, están atravesando problemas serios de violencia y pobreza. ¿Qué hacer con este tema que tiene también un lado humano, también un lado de seguridad nacional? ¿Y qué respuesta debe dar el gobierno del presidente Jimmy Morales? Para eso nos visita en el estudio Marcela López Gálvez, comunicadora, y José Andrés Dardón. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Comencemos con este tema que ha generado polémica, mucha controversia en redes sociales porque es un fenómeno que involucra a personas, a niños, mujeres, incluso familias enteras que se han unido en esta caravana y que también tienen otros elementos que hay que analizar y hay que evaluar con mucho cuidado. ¿Qué se debe hacer en un tema humano, pero también político y de seguridad? Comencemos con Marcela. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta noticia de la caravana de los migrantes? Bueno, primero, el fenómeno de que una comunidad, que un país, una región se empiece a articular y tome la decisión de emigrar, que no es una decisión fácil, no es una decisión que se toma tan a la ligera, pero sí se toma con mucha desesperación. Creo que al final lo que más me llama la atención de la caravana es que todos estamos sobre los ojos de la caravana, pero nadie realmente, o no tenemos todavía, las medidas para realmente darle una solución a toda esa gente que está entrando y que está recorriendo Honduras, El Salvador, Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos. Entonces realmente no tenemos como una respuesta ni cuando lleguen a Estados Unidos. Hablabas de algo, el fenómeno migratorio no es nuevo, se ha dado desde hace muchas décadas, pero es a cuentagotas y muchas veces no vemos cómo sucede este fenómeno, las penurias que tienen que pasar quienes deciden emigrar, pero en una caravana es diferente porque se evidencia y más aún se ve que no hay un plan estratégico de cómo contener, cómo ofrecer alternativas de desarrollo para estas personas y algunos creen que lo mejor es dejarlos pasar, pero el problema no se soluciona con eso. José Andrés, ¿cómo tenemos que abordar el tema migratorio, sobre todo desde las perspectivas de jóvenes, desde la perspectiva de que muchas veces no hemos vivido esa experiencia de la migración, como mencionaba Marcela, forzada, desesperada por las situaciones que se viven? ¿Cómo hay que ver este tema? Sí, Ben, yo creo que hay que entender a las personas que están migrando. Hay que entender que su situación económica, su situación social, su situación familiar es bastante trágica. Ese creo que es el primer paso. El segundo paso a comprender es que
teniendo Estados Unidos cerca, pues es una alternativa. Hemos visto cómo a migrantes guatemaltecos, a migrantes centroamericanos, mexicanos, pues han mejorado efectivamente su calidad de vida cuando migran al país del norte. El tercer punto que creo que hay que considerar es que yo sí veo que los migrantes tienen buenas intenciones, es decir, piensan o quieren mejorar su situación como todas las personas al fin y al cabo, pero vemos que están poniendo en riesgo gravemente su vida al migrar. Es una situación que ya ha existido en los últimos años, las últimas décadas, no es algo nuevo. Lo que llama la atención es la forma en la que están migrando ahora, a través de una caravana. 2.000, 3.000 personas, esos son los estimados que he podido leer, y parece que no va a ser tan fácil entonces migrar hacia el norte, entrar a Estados Unidos, cuando normalmente la migración se da en grupos pequeños y logran pues pasar de forma clandestina en las fronteras. Esto me parece bastante trágico porque presagia una crisis humanitaria. No sabemos si los mexicanos van a dejar entrar a los migrantes, y estoy seguro que los estadounidenses no lo harán. Bueno, hemos leído algunos mensajes en redes sociales de las autoridades norteamericanas, que incluso han advertido a las autoridades centroamericanas de no dejar avanzar esta caravana. Sin embargo, muchos dicen, algunos analistas, de que Guatemala está de manos atadas porque son centroamericanos quienes cruzan las fronteras. ¿Cómo entonces hacer el equilibrio entre resguardar las fronteras, porque obviamente quieren llegar de manera ilegal a Estados Unidos, y no violar el libre paso de centroamericanos al territorio nacional? Un dilema que tiene el presidente Jimmy Morales. Digamos, hay que tener claro que esta crisis y el fenómeno de la migración tiene varios factores, y entre su principal factor está el económico. Entonces, creo que es súper importante que mantengamos los pies en la tierra y logremos aterrizar que la causa de la migración, una de las principales causas, es la violencia, la inseguridad, la falta de empleo y por ende una situación económica precaria, ¿no? Entonces, en cuanto a qué vamos a hacer nosotros como centroamericanos ante la respuesta de Estados Unidos, que nos dice no, hagan algo con sus migrantes porque aquí no los vamos a dejar pasar, creo que entonces la solución también viene en conjunto, ¿no? Como centroamericanos, como países que tienen instituciones sumamente débiles, a diferencia de los Estados Unidos, que es a donde ellos quieren llegar porque ven allá el famoso sueño americano, en donde gobernantes, menos corrupción, o si no es que no hay corrupción, y entonces estas cosas hacen que obviamente los gobiernos centroamericanos también estén como haciendo malabares, ¿no? De claro, qué se puede o qué no se puede hacer con la gente que cruza las fronteras. Vamos a la primera pausa y regresamos más con este tema, la etiqueta SF Migrantes. Las razones de la migración y las alternativas que pudiese dar Guatemala a todos estos hermanos hondureños. De eso hablaremos al volver. Este mensaje es para todos los migrantes que piensan que pueden entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Ayer el presidente Trump dijo que cualquier persona que entre ilegalmente a Estados Unidos será arrestada y detenida antes de ser deportada. La frontera de los Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, que desista de esa intención. Si ya está viajando, regrese a su país. Su intento de emigrar fracasará, será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo. Nosotros sabemos que hay falta de oportunidades económicas en su país. Seguimos con este tema, SF Migrantes. Escuchábamos las declaraciones del embajador Luis Arriaga, que hace este tipo también de advertencia de no continuar este viaje por los peligros existentes, y también ellos dicen, reconocen que si son detenidos en las fronteras van a ser deportados. El tema de la migración se complica conforme ellos avanzan los kilómetros. Algunos dicen migrar es un derecho, pero ¿en qué condiciones? ¿Y qué va a hacer el gobierno guatemalteco? ¿Qué alternativas tiene? José Andrés. Bien, yo creo que, primero tuvo que haber habido una política de prevención. Yo creo que ni el gobierno hondureño tuvo una política de prevención. Todo esto se nos vino de la nada, no lo teníamos planificado.
Y ese fue tal vez el primer error. El primer error tal vez fue no haber hecho un buen proceso de paso por nuestras aduanas. Yo creo que no sabemos, es más, si todos los que migraron se identificaron, por ejemplo, eso supone un primer riesgo que se puede valorar, sí, porque yo creo también importante que las personas que tienen muchas necesidades, uno no puede condenar a una persona a una situación de pobreza o de vulnerabilidad, uno simplemente no puede. Es decir, si la migración es la mejor opción, pues lo sabrán ellos, yo no lo sé. Pero yo creo que no hubo una política de prevención, esto se nos vino de la nada y pienso que como gobierno ahora lo que nos queda es pues velar porque los migrantes en su paso por Guatemala no sufran problemas, lleguen todos enteros, es decir, que lleguen la misma cantidad de las que entraron. Y el problema con la frontera mexicana, pues eso ya lo veremos en su momento, pero si no entran a México, yo creo que sí tendremos un problema de seguridad, un problema, una crisis humanitaria, es decir, tendremos 3,000 personas sin comida, sin alimentos, sin bebida, sin empleo, con niños que están en una situación aún más vulnerable, que probablemente van a buscar cualquier medio para sustentar a sus familias. Yo creería que eso implicaría posiblemente una migración a la capital guatemalteca. Habría que ver cuál va a ser la política para acoger a tantos migrantes. No sé si ellos estarían dispuestos a regresar a Honduras. Entonces yo creo que estamos ante un gran reto político y social. En el factor político, la administración del presidente Morales tiene que responder ante los requerimientos que tanto ha hecho Estados Unidos, como también, digamos, a salvaguardar la integridad de estas familias que se encuentran en territorio guatemalteco, aquellos que no tengan ningún problema legal. El gobierno estará en conocimiento de que tiene que actuar de manera rápida para poder registrar a todas estas personas, tener una documentación de cuántas ingresaron de la aduana desde Honduras y cuántas personas están llegando a la frontera de Tecunumán. No, definitivamente el gobierno de Guatemala no tiene control ni de los mismos guatemaltecos. Creo que va a ser muchísimo más complicado que tenga un control sobre más o menos 3,000 hondureños, que a su paso vienen salvadoreños. Y que no nos quepa la duda que se le van a sumar más guatemaltecos. Entonces, digamos, creo que algunos van a quedarse por acá, mientras que otros guatemaltecos que no se habían animado a migrar ahora se van a sumar a la caravana. El registro de cuántas personas están entrando, en qué condiciones están entrando y si tienen o no algunas restricciones, digamos, ya legales, creo que no se va a poder llevar a cabo como se quisiera, con la eficiencia que se debiera, por la misma situación de que Guatemala de por sí ya es un país que no posee la capacidad para atender a sus guatemaltecos. Veo muy complicado que pueda atender a los hondureños. La realidad de los migrantes se nota muchas veces cuando uno va a la cobertura de estos vuelos desde Estados Unidos, de los famosos deportados. Cuando entrevistas a estas personas que han llegado a Estados Unidos pero que no logran con éxito permanecer en el país del norte y se regresan, muchos de ellos, la gran mayoría, cuando uno los entrevista, te vuelven a decir que van a intentar nuevamente entrar a Estados Unidos, y hay muy poca asistencia de parte de las autoridades guatemaltecas para ofrecerles una alternativa de quedarse en Guatemala y no volver a pues sortear todo este tipo de peligros que conlleva la migración ilegal. ¿Ustedes están de acuerdo en el tono de los mensajes desde Estados Unidos que han condicionado a las autoridades guatemaltecas, o es algo previsible? Creo que ya lo podíamos prever. Sabíamos que la política de Trump es no más migrantes. Y aunque su gobierno se ha caracterizado precisamente por condicionar los fondos económicos a los países centroamericanos, en tanto los países centroamericanos le respondan y le dejen de enviar migrantes, ¿no? Entonces, el vicepresidente Pence decía en un tuit que no más apoyo si no se hacía algo con los migrantes. Creo que al final estos son comentarios que claro que generan amenaza, pero en el caso, por ejemplo, de Guatemala, en donde el presidente dice ser un país soberano y se reclama como tal, y quisiera él dar la imagen de poder realmente ser un dignatario, creo que obviamente va a hacer todo lo posible por quedar bien con Estados Unidos sin tomar en cuenta los derechos humanos, digamos, de las personas que están migrando. En cuanto al Senado,
Creo que en el caso de ellos no van a frenar una ayuda económica a los países centroamericanos por el tema del plan de la Alianza para la Prosperidad. Por el tema migrante. ¿Qué opinas de estos mensajes que han generado también muchos comentarios en redes sociales sobre cómo debe responder el presidente Morales? Yo creo que, como Marcela menciona, es totalmente previsible. Esa es la política estadounidense, ha sido la de frenar la migración, han sido bastante severos y bastante estrictos con esa política. No solo en este gobierno, en el gobierno anterior de Obama también tenían una política estrictamente pues dura con respecto a los migrantes. Eso es lo que me preocupa. Estados Unidos ya fue claro, no van a entrar los 2.000, 3.000 migrantes. Eso va a plantear grandes retos a nuestro gobierno, al gobierno mexicano, en caso estén en el territorio mexicano o en el hondureño, en caso sean deportados. Yo creo que este es un llamado de atención también para nuestros países. Hay que comprender a los migrantes. ¿Qué es lo que están buscando en Estados Unidos que nuestros países latinoamericanos? Porque esto no solo es un problema guatemalteco o del Triángulo Norte. Por algo no están migrando a Costa Rica, no migran a Panamá, no migran a Colombia, ni a Venezuela, ni a Cuba, como dicen famosamente, y tampoco se quedan en México a medio camino. Ellos quieren llegar específicamente a Estados Unidos. Preguntémonos qué está ofreciendo Estados Unidos que nosotros no estamos ofreciendo. Si les está dando empleos, pues empleos tenemos que generar. Si les está dando seguridad, pues seguridad también. Pero no creo que hayamos hecho esa introspección de la forma adecuada y creo que Estados Unidos ha fallado ahí también. Porque Estados Unidos nos da ayuda y nos da un plan para la prosperidad, pero la migración continúa, la inseguridad continúa, la corrupción continúa y la falta de empleo continúa también. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Migrante, regresamos luego del corte. Al regresar, la parte final de este dilema de los migrantes, ¿qué pasará en los próximos días? Y si aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro, momento de informar lo que sucede con las condiciones del clima para el resto de la jornada. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días para habitantes de la meseta central, jueves, viernes y sábado. Continuamos con presencia de lluvias derivados de un sistema de baja presión que está afectando las costas del Pacífico. Se reportan ya socavamientos en el área de San Cristóbal, específicamente en el que conduce del Boulevard Sur hacia el paso de la Villa Lobos, para que usted lo pueda tomar en consideración, ya que esto incrementa el tráfico. Hablando de las temperaturas, las mínimas van a estar oscilando entre los 26 a los 27 grados centígrados al filo del mediodía, mientras que por la noche descienden nuevamente las temperaturas entre 16 y 17 grados centígrados, acompañados de lluvias y también de tormentas eléctricas. Conoceremos información respecto al sol. 5:33 de la mañana, observamos el amanecer, amanecemos bastante nublado, se disipa alrededor del mediodía y el atardecer lo tendremos a las 18:32 de la tarde. De esta forma nosotros concluimos la información del clima para todos ustedes. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Migrantes. Hablamos sobre esta caravana que está atravesando nuestro territorio y que busca llegar hasta Estados Unidos. Los migrantes tendrán que sortear muchos obstáculos en México también, pero todo esto se originó en Honduras y Honduras es un país con complejos problemas como nosotros también, y mucho se hablaba de la organización, de quien digamos convocó a esta caravana desde Honduras. Diferentes voces han dicho que si hay algún interés detrás de pues convocar a este grupo de personas que están transitando hacia el norte. No deja de ser una acción política la caravana, porque como decíamos acá, la migración se da todos los días. Hay que tener mucho cuidado con la utilización de un tema humano como la migración cuando ya hay un discurso y una narrativa política. Yo creo que es mejor dar soluciones que estar solo evidenciando un problema que se da todos los días y que deberíamos de plantear acuerdos, como ustedes mencionaban antes del corte, para que el sueño americano sea un sueño guatemalteco, un sueño hondureño, un sueño salvadoreño, y ahí es donde nos hace falta ponernos de acuerdo. ¿Qué nos hace falta para que la migración se deje de fomentar y se pueda impulsar
todo ese valor humano, toda esa fuerza de trabajo que busca mejores oportunidades y que no las encuentra en nuestro país, José Andrés? Las estadísticas no mienten. La encuesta realizada por la Organización Internacional para los Migrantes en el 2016, si no estoy mal, ejemplifica las razones principales de la migración. Y la principal razón, lastimosamente, es una razón económica. Tenemos a muchas personas que no están encontrando empleo, que se dedican a la agricultura de subsistencia, por ejemplo, que no tienen la educación, no tienen las herramientas intelectuales, las herramientas académicas para poder incluirse en un mercado formal, en un mercado productivo, y tienen que emigrar a Estados Unidos, donde probablemente trabajos que no requieren mucha tecnificación son mucho mejor pagados que en Guatemala. Entonces yo te diría que apostémosle al tema económico. Hay que comprender nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos muchas personas, miles de personas, millones de personas que no tienen la educación adecuada. Busquemos aquellos empleos que sean dignos, porque tampoco se trata de empleos que no cumplan con los requisitos mínimos de un empleo digno, pero que respondan ante la realidad de estas personas. Darles un empleo formal no va a ser el mejor remunerado. Hay que comprender nuestra situación. Es que quisiéramos tener todos un salario de más de 5,000 quetzales como primer trabajo. Eso es muy, muy difícil en este país. Entonces, comprender que el progreso económico, el empleo, el trabajo, el desarrollo es un proceso. No va a llegar de la noche a la mañana, pero no podemos seguir posponiendo temas como 175 de la OIT para flexibilizar el mercado laboral. No podemos seguir postergando zonas francas, por ejemplo, reconocer la realidad de nuestro país. Hay zonas en donde son más productivas las personas, hay zonas en las que no, hay otras en donde hay que aprovechar a las personas en su poco capital productivo que pueden aportar, pero aprovecharlo. Y al fin y al cabo, yo sé que esto suena un poco cliché, pero un empleo sencillo, formal, de salario mínimo es mejor a no tener ningún empleo. Yo creo que eso se ha tratado de satanizar en este país, y creo que esa es una primera vía de escape ante la migración tan trágica que estamos viviendo en el país. Marcela. Yo sí me iría un poco más, también tanto en lo económico, obviamente, pero también al tema político, porque no deja de tener una relación entre las decisiones políticas y las decisiones que se toman desde las cúpulas empresariales. Entonces, digamos, hay gente que tiene en Guatemala salarios o sueldos mínimos, que tiene empleos formales, pero aún así sigue siendo insuficiente. La canasta básica supera al sueldo mínimo más o menos por 2,000 quetzales casi, y entonces estamos hablando de que aunque yo tenga un sueldo mínimo, no puedo ni siquiera cubrir una canasta básica. Creo que es momento de negociar, es momento de que los países centroamericanos tomen cartas en el asunto, pero que sean serios, sean discusiones políticas serias y discusiones políticas junto con las cámaras empresariales, y que también tengan una responsabilidad ya no solo social, sino humana, ¿verdad? Que tengamos salarios, que tengamos empleos y que tengamos una calidad de vida, ¿no? Porque muchas veces podemos tener sueldos excelentes, pero tenemos una calidad de vida, un servicio, no tenemos seguridad, no hay salud, no hay agua. Entonces, tenemos servicios de transporte pésimos, 7 horas, 2 horas en el tráfico. Es absurdo para alguien que de verdad quiere trabajar. Realmente hay que tomar en cuenta que esta gente está migrando y no está diciendo quiero ir a hacer un holgazán a Estados Unidos. Está migrando sabiendo que su condición laboral puede ser incluso peor de la que tenía acá, pero mejor pagada. Mejor pagada. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta en el caso de que no son holgazanes, ¿verdad? Claro, y dejar de satanizar también la imagen de un migrante, porque hay una historia detrás que pocos conocemos y que hemos visto en muchas historias de las personas que están integrando la caravana. Vamos a seguir pendientes de qué ocurre con esto, qué soluciones o qué respuesta va a dar también la administración del presidente Jimmy Morales, que entendemos el dilema porque imaginamos que no quiere quedar mal con las autoridades norteamericanas, pero que tampoco tiene un gran campo de acción para ofrecer aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Marcela, José Andrés, por este análisis. A usted muchas gracias por preferirnos. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.